A mí se me enseñó que la Eucaristía o partimiento del pan era un símbolo. Y como era un símbolo, tenía una importancia no absoluta ni determinante. Como era un símbolo, se podía prescindir de la Eucaristía o del partimiento del pan o de la cena del Señor, como le llamábamos. Se podía prescindir porque era accesorio, era una representación del sacrificio de Cristo en la cruz. Y nosotros en aquellas comunidades evangélicas celebrábamos la cena del Señor como un memorial, como un recuerdo de esa pasión y de esa muerte. Y nosotros repasábamos con la mente la historia de la crucifixión en ese símbolo que para nosotros era la cena del Señor. Algunos de nosotros nos escandalizábamos cuando descubríamos o se nos decía que la Iglesia Católica creía que en el partimiento del pan, en la cena del Señor o en la Eucaristía, el Señor Jesús se hacía verdadera y realmente presente con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros nos escandalizábamos cuando se nos decía que ustedes creían en que la presencia de Cristo en la misa era literal y que la misa por consiguiente era un verdadero sacrificio, porque el sacrificio llamado Jesús en la cruz se repetía de nuevo y se nos presentaba en el altar, se les presentaba a ustedes en el altar. Y nos escandalizábamos mucho más cuando se nos decía que ustedes creían que al comulgar recibían el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Porque nosotros creíamos que era un símbolo. Yo me había olvidado de esas acusaciones que se proferían en contra de ustedes cuando era niño y las escuchaba. Y comencé a descubrir ciertas riquezas de esta iglesia que me condujeron eventualmente, como ustedes saben, a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Pero me había resistido, no quería entrar en comunión con la iglesia, porque yo estaba bien donde estaba, me sentía muy bien, realizado, y no quería buscarme problemas con mi esposa ni con mi comunidad. Pero un día voy casi por accidente a una iglesia católica y esa noche no tenían la celebración de la misa, esa noche tenían una hora santa. Y vi algo que nunca había visto antes. Vi un altar bellamente decorado con una mantelería preciosa. Vi un presbítero frente a aquel altar despidiendo incienso, adorando, hablándole a una cosa que estaba puesta encima de aquel altar. Era una custodia, yo no lo sabía. Para mí aquel presbítero, aquel sacerdote, estaba adorando junto a su comunidad a un pedazo de metal, que era la custodia. Me di cuenta por lo que iba oyendo y lo que iba viendo, de que estaban adorando lo que estaba colocado en la parte superior de aquella custodia. Una esfera blanca que era, según yo entendía, pan. En aquel momento pensé, oye, es verdad lo que me habían dicho. Estos católicos son bien idólatras. Y se me ocurrió una idea. Oye, si yo logro demostrar por la Biblia y por la historia y por el sentido común que esta gente están adorando un trozo de pan y no a Cristo mismo como ellos creen,
entonces habré probado que son idólatras. Y si son idólatras, yo no tengo que hacer nada en la Iglesia Católica. Entonces comencé a estudiar en la Biblia y en la historia la fe de esta iglesia sobre la Santa Eucaristía. Y descubrí cosas maravillosas. Por ejemplo, descubrí que la Eucaristía estaba en todas y cada una de las páginas de la Biblia. De hecho, descubrí que la Santa Misa era la historia, el repaso de la historia de la salvación contenida en toda la misa. Por eso es que desde el comienzo hasta el final de la misa se nos habla inclusive de la creación, se nos habla de la comunión de Dios con su creación, se nos habla del Antiguo Testamento, los profetas, se nos habla de los evangelios, la historia de Jesús, del final de los tiempos. Es toda la historia de la salvación que está en toda la Biblia, en la misa. Ustedes saben de esto más que yo. Pues yo lo que tengo son 2 años y medio de católicos. Ustedes saben mucho más que yo de esto. Y ustedes saben que si asistimos a misa regularmente durante 3 años habremos escuchado toda la palabra de Dios. En 3 años. Y si tenemos la dicha de que nuestros ministros nos den la homilía basada en los textos, en las lecturas y en la proclamación del Evangelio, habremos escuchado la predicación de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, en 3 años. Miren, queridos míos, no hay una iglesia más bíblica que la Iglesia Católica. No hay un culto fuera de la comunión de esta iglesia en la que se lea y se proclame la Biblia más que aquí. Esta es la iglesia de la Biblia.